no solo en la zona o en ese tándem Comodoro-Ratilli, sino también en nuestra provincia. Y aparejado, yo no sé si es tan lineal o hay otros sectores también que están implicados, también datos que tienen que ver con el desempleo, que termina siendo alarmante y termina dándonos, por lo menos en Santa Cruz, como uno de los lugares de mayor desocupación, puntualmente en la capital, pero también, bueno, hay un efecto aquí en zona norte, ¿no? Y un poco sobre la base de los datos relevados, yo digo, bueno, pero a ver, ¿es así tan lineal, verificable el dato? Se cierran comercios, se pierden puestos de trabajo, se pierde la economía. ¿Cuáles son los efectos reales de este fenómeno que estamos pudiendo ver todos los días? Bueno, en líneas generales nosotros hemos dedicado este último mes y medio ya a trabajar informes que sean bases de datos a nivel nacional, mirarlos y reproducirlos en lo que sucede en Patagonia. Entonces, a nivel nacional se están perdiendo puestos de trabajo y empresas. Van en el orden de los 351.000 puestos de trabajo formales, registrados, privados. Y eso sale del sistema integrado de previsional argentino, que es donde todas las empresas todos los meses definen la cantidad de personas a partir de formularios, ¿no? 931 se llaman, los formularios que presentan. Y entonces, salario después, en blanco que se paga, que está registrado, por supuesto, entonces automáticamente si se deja de pagar se nota. Registrados, porque después están los salarios del sector público y los salarios informales, o sea, no registrados, en negro, tanto del sector público como del sector privado. Y entonces todo eso conforma el mercado laboral. Cuando vos vas a las empresas, ya llegan a las 30.000 las empresas que están cayendo, digamos, desde diciembre del 2023 hasta el presente. Entonces vos decís, bueno, 30.000, 350.000 puestos de trabajo, esas 30.000 mayoritariamente son pymes, y una consultora... Son 10 empleados por pyme, ponele, más o menos. Claro, una consultora bonaerense lo que hizo fue hacer un detalle de altas y bajas. Ellos lo llevan desde hace muchos años. Entonces, a partir de ese análisis, lo que surge, me lo pasó el presidente de la Cámara de Comercio local aquí, a ver si podíamos hacer algo parecido. Y bueno, ellos tienen, de los últimos 20 años, se dedican a ver cuáles son las bajas y las altas de empresas. Entonces ahí surge un dato muy interesante. Bajas siempre hay, o sea, mortandad de empresas hay, digamos, esté la economía, digamos, floreciente en un ciclo expansivo o esté en un ciclo contractivo. Cuando están en un ciclo contractivo hay más, pero según ese estudio las bajas son normales entre comillas, ¿no? Decir, bueno, mira, no se registran demasiadas bajas con respecto a otros periodos en estos 20 años que hemos medido. Con respecto a las altas, dice, sí, ahí hay un problema. O sea, no hay nuevos inversores, nuevas empresas que quieran ponerse. Entonces, bueno, nosotros fuimos con la Cámara de Comercio a la Dirección de Habilitaciones Comerciales acá de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y la primera entrega, mientras estábamos charlando, dice, hay más altas que bajas. 430, digamos, habilitaciones comerciales administrativas entregadas y 373 bajas. De las cuales una parte menor son de oficio, o sea que ellos detectan un comercio cerrado y a partir de ahí dan de baja de oficio, o las otras son personas que van y dicen, miren, vengo a cerrar, vengo a cerrar, para cerrar el ciclo bien, ¿no? En la municipalidad y en el ARCA. Dejar de pagar obligaciones cuando no. 430, digamos, pero Comodoro es atípico a nivel nacional. Pero como no logramos la información tal cual lo queríamos, no había nuevas altas y renovaciones, hicimos un trabajo de tipo de base de datos con una serie de programas con los especialistas que están en el observatorio, y detectamos macheo, Alcoyana, sería mío, que ya denota mi edad, digamos, qué sé yo. Si el comercio dice, no sé, Feria Ortiz, y coincide la dirección, ese es un macheo, digamos. De esos macheos, 97.
Y después, Claro. las bases de datos, al no estar normalizadas, yo se me ocurría, digamos, John Fitzgerald Kennedy, Avenida Kennedy, Sí. John F. Kennedy o J.F. Kennedy son denominaciones de la misma avenida, Claro. Avenida Kennedy. Claro. Entonces, cuando vos haces ese filtrado, decíamos, bueno, si se coincide 70% o más, ya son comercios que están establecidos. Claro. Y ahí sacamos que las altas efectivas, según este método, eran 123. 123 contra 373 nos Claro. da que 373 es un poquito más alto que el cierre de bajas a nivel nacional, Sí. y 123 es un poquito más bajo que Claro. la apertura O sea de que empresas estás a nivel nacional. 250 abajo, digamos, ¿no? Claro. 57 arriba en cuanto a altas, porque también no es menor el dato de que muchas personas quieran renovar su Claro. habilitación comercial. Es como una profesión de fe. En un Sí. momento que uno supone complicado, no supone, sino que nosotros lo encuestamos, Claro, claro. es complicado. Es complicado. Entonces, renovar es un acto de decir, la sigo Sí. peleando, ¿no? Sigo con mi Pero negocio. además, yo me imagino, yo hoy no tengo comercio, supe tenerlo en algún momento, y la verdad que no es que, a ver, a veces no te queda otra, porque no es que decir, bueno, cierro acá y me dedico a otra cosa, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Te morís de hambre? Claro. O sea, si vos te dedicás a, no sé, tenés un kiosco durante 20 años y vas y renovás porque seguís teniendo el kiosco, o sea, no es que estás haciendo un cambio de rubro o estás saltando, qué sé yo, es a lo que te dedicás, ¿no? Entonces, Y decís, bueno, no me hay compran cambios de menos, rubros. pero sigo trabajando en esto porque es lo que sé hacer. Claro, pero hay cambios de rubros y hay cosas que se están sucediendo, pero que habría que profundizar el Claro. estudio. Uno nota ahí, o sea, suponete, con una base de datos un poco antigua de ingresos brutos, Sí. vos tenés, no sé, casi 4.000 y algo más anotados en ingresos brutos que ¿cómo se llama? Que en habilitaciones. Eso indica que los profesionales, algunos Claro. rubros que no requieren habilitaciones, pero implica que vos pagás ingresos brutos, seguís formalizado, seguís facturando, pero lo Claro. haces en tu casa, entonces Claro. no necesitas habilitación. Nosotros no podemos tener tanta precisión porque para nosotros es un fenómeno que empezamos a estudiar hace el año pasado, Claro. con las chicas del observatorio que hacen encuestas en CAME. Entonces Claro. ahí nos vinculamos fuertemente con la conducción anterior de la Cámara de Comercio y seguimos con esta, y Sí. entonces estamos ahí llenando, digamos, tratando de llenar nuestras bases, pero tenemos información muy de corto plazo y no podemos tener información comparativa como la quisiéramos, pero Claro. bueno, de a poco nos van entregando algo, algunos municipios, otros no, otros hacen de la información siempre información y poder. Ayer charlaba con una colega ahí, Claro. de Pico Truncado, mucha gente, la información es poder, que no se sepa es mejor, porque si no, no sé, los medios pueden llegar a decir cosas. Lo Y inflan. realmente nosotros trabajamos con una... El problema es quién paga el costo político, ¿viste? Entonces ahí no quieren que te enteres. Entonces se mira desde una politización, sería, ¿no? Cuando se establecen que no estoy tomando decisiones en base a información. Claro. Entonces tengo siempre, digamos, muchos objetivos y pocos instrumentos. Entonces, y un instrumento es la información. Claro. Pero dicho esto, porque me llaman de Esquel, de Gallego, del otro lado, y no tenés datos de, no sé, de Rawson, no tenés datos, y bueno, depende del municipio. Si Claro. el municipio abre un poquito, nosotros podemos hacer análisis. Bueno, no Entonces, suelen con ser los instituciones periodistas- muy abiertas, ¿no? De esto también está medido, por más que vemos recurrentemente noticias donde sectores hacen pedidos de acceso a la información pública digamos, pidiéndole esto mediante la justicia a los distintos ejecutivos que son de otro palo político, y bueno, y pasan estas cosas, digamos. Es muy difícil hacerse con datos que, bueno, pueden ser sensibles, ¿no? Justamente por Claro, esto. pero en la medida que haya más datos, vos vas a poder tener mejor Tenés idea. otra Porque herramienta, ¿no? Si no, claro, si no, ¿a quién le decís? Sos intendente, no sé, ¿le dirás a la Federación Empresaria de Santa Cruz o a, ¿cómo se llama? O a la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, si tenés relación? Claro. Si no tenés relación, porque te quieren pedir que le bajes un poquito los impuestos y que hagas algunas salvedades para sostener ese tejido como sucede, y los patearás para adelante y, ¿cómo se llama? Y verás, digamos, que no sé, si en tu casa van 10 que cerraron y tenés 50, pues dirás, no es un problema grave. Y así vas haciendo, digamos,
tomando información en función de lo que te parece, pero en líneas generales, si hay algo que ha hecho, digamos, en este tiempo, es primero que haya métodos para procesar la información que son muy fiables. Y y que si uno no toma decisiones tanto en un comercio como en un ejecutivo, en una cooperativa, en un algo que donde se maneja muchos millones de pesos, realmente tiene muchas posibilidades de chocar en el corto plazo. Claro, totalmente. Che, Fede, yo pensaba, digamos, me imaginaba un caminito, ¿no? No sé si es tan así, por eso digo, a veces las cosas no son tan lineales, pero bueno. Es decir, a ver, yo no tengo para comprar como compraba hace un tiempo, entonces dejo de consumir determinados productos. Probablemente lo primero que terminen son aquellos lugares que venden objetos que no son de primera necesidad. Esto me lo imagino yo, no tengo ninguna prueba, pero tampoco muchas dudas al respecto. Entonces, vos decís, bueno, dejo de consumir cosas que no me son necesarias, digamos. Y esos negocios con estas caídas, vemos que hay una caída, de acuerdo a los datos, del 29% en el consumo. Es un montón, porque es un tercio casi del total. Entonces digo, bueno, se van cerrando comercios, hay gente que se queda sin trabajo porque trabajaba en esos comercios, también los propietarios, ese es su trabajo. Y a la vez hay menos lugares donde comprar. Entonces yo pienso, bueno, aquello que ahora, no sé, tengo un mango y ahora sí me quiero comprar un regalo del no sé qué, ¿y a dónde voy? ¿Qué lo hago? ¿Hago compra electrónica? Digo, es como, todo lleva a traerle más, a perjudicar más al propio comercio de cercanía de nuestra localidad, de nuestro lugar, ¿no? Y bueno, ahí hay varias soluciones. Primero, nosotros debiéramos pensar seriamente en hacer, como tienen algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, un símil mercado libre regional. Mira, está bueno eso. Eso no es tan difícil y alienta el comercio regional. Nosotros estudiamos otro fenómeno. El sábado expusimos en Cripto del Golfo, y claro, son todos Bitcoin, Ethereum, blockchain y demás, y nosotros íbamos con monedas sociales que utilizan la misma tecnología, que es una app que te permite hacer los intercambios, y esas monedas sociales, ¿qué rol pueden jugar en nuestras comunidades? Que en definitiva son monedas de confianza, y esas monedas de confianza revalorizan el rol del trabajo y del comercio local, generando valor a través de una moneda complementaria. También para presar, pero todas esas soluciones es como que traen primero la primera respuesta que hemos recibido siempre, en los últimos tiempos, no, eso como es demasiado difícil, eso es muy utópico, demasiado, pero en líneas generales son mecanismos que son utilizados en otros lugares del mundo para capear las crisis. Claro. Entonces, en la medida que uno debía, el otro día terminábamos la locución con un doctor en ingeniería que me acompañaba, un muchacho joven que hace, digamos, los MVP, serían los modelos, digamos, ya para trabajar en programación, y terminábamos diciendo, mira, ojalá que todas estas cosas que nosotros estudiamos las tengamos que poner en un anaquel o guardarlas en una computadora y dejarlas. Claro. Pero si no, nosotros las seguimos estudiando, porque si hay más crisis, ¿cómo se llama? Entonces van a ser útiles. Claro. Si hay una crisis percibida, si el comerciante sigue vendiendo la misma cantidad, no va a pensar soluciones alternativas. Pero si el comerciante, como decimos ahí, no es muy... corremos riesgos, digamos, como le digo a las chicas que trabajan con la encuesta de CAME. La muestra no es muy grande, o sea, es bastante chica, es la muestra de CAME a nivel nacional. Nos cuesta llegar a esa muestra de CAME a nivel nacional, porque en líneas generales, sin tirarse contra los comerciantes, están en la supervivencia y no quieren dar datos. Entonces nos cuesta llegar a un mínimo que son 60 encuestas por mes que tenemos, pero 60 encuestas no es representativo de los 10.000 comercios aproximadamente que hay en la ciudad. Es bastante pobre la muestra. Pero antes que nada, esto es una información valiosa, porque dice los comerciantes, che, mirá, pocos tienen mucha posibilidad de ver un futuro mejor. En general el futuro lo ven igual o peor. La mayor es peor. Y así vamos
armando todos los cuatrimestres, tanto con Belén, con Ruth, que son las chicas que trabajan, vamos enseñándolas a que ellas hagan los informes, esos informes los mandamos a la Cámara y nosotros también los utilizamos, como el otro día, una versión muy pequeña, en un informe mayor que era el informe de cierres de comercio. Y así vamos trabajando, digamos, enseñando a los alumnos, trabajando con los medios y a su vez trabajando con la Cámara, que si ustedes venían, estábamos recién, me pedían más información, entonces le pasé todas las bases de datos que armamos este fin de semana para que ellos digan por qué rubros fueron los que más cerraron, volviendo a tu pregunta y cerrarla. Claro. Y yo tengo la misma impresión. Los rubros que no son de primera necesidad son los que primero cierran, qué sé yo, eventos, no sé, peloteros, no sé, cosas que uno antes dice, bueno, me gasto X cantidad de pesos para toda la familia, no, lo hago en casa porque hacemos, no sé, una choripaneada, o panchos en casa, entonces vamos cambiando los modos, aunque seguimos construyendo muchos indicadores para tener, ahora estoy trabajando con uno de construcción, metros cuadrados de obra nueva, y Santa Cruz, Caleta Olivia sigue un poco abajo, pero recuperando. Y Comodoro recuperó, es la única en verde de toda la provincia. Río Gallegos en rojo, Puerto Deseado muy en rojo, Trelew en rojo, que venía bien, Trelew. Venía muy bien, ¿se acuerdan que decíamos? Sí. Pero eso es que a algunos colegas les molesta, pero es teoría es como sería, es una teoría de la política económica que habla, digamos, ciclos económicos generados por el ciclo electoral. O sea, es muy probable que Gallegos y Trelew y Rawson vuelvan a tener el nivel de obra pública más cerca de las en elecciones. el 2027 porque se acercan las elecciones. Entonces, las personas deciden por muy pocos elementos, uno de los elementos que decide es si ve que hay obra pública, otro de los elementos es cómo está la heladera, tiene memoria de corto plazo, así que la obra hay que licitarla ahora para que llegue entre marzo, septiembre, octubre, noviembre del año que viene, y hay una teoría política, una teoría política que ustedes debieran verlo y decir, conocemos. Agarran y vienen y dicen, no sé, todas las la avenida principal de Caleta Olivia asfaltada, cortada. Te voy a decir, pero no tuvieron otro momento. Y en líneas generales, pero está muy estudiado eso. Nosotros nos pasa, no sé, se repavimenta el centro. Entonces llegás, es un quilombo, no se puede pasar, todo anudado. Entonces vos estás a las puteadas mentalmente o físicamente, diciendo esto, que él la tiró, pero cuando llega el momento de votar, joden, pero hacen. Hemos perdido, digamos, una capacidad política de analizar los hechos, decía, bueno, pero este intendente por lo menos hace algo. Entonces le vuelvo a renovar mi confianza. Y entonces eso está muy estudiado dentro de la teoría de la política, digamos, tendrían que llamar a un politólogo o politóloga para que les explique bien, pero es como se llama, es un mensaje negativo que termina siendo positivo en la medida que se use adecuadamente, ¿no? En Comodoro me pasa con la ruta que va del centro a Jumbo, al Isi, creo, que siempre la veo en obra esa, cuando uno vuelve a Caleta por ahí. Esa siempre está en obra, así que funciona. César, Federico te saluda, te pregunto por el tema de inflación. Mañana se supone que se va a conocer el dato. Veníamos de 1,9, creo, anual, 1,6, 1,5 en Patagonia en los últimos meses. Y en Cava dio 2,9 este mes. Y siempre se dice que Cava es como que anticipa un poco lo que va a pasar. ¿Qué ves que pueda pasar mañana? Porque sería un revés grande, ¿no? Pasar de 1,5, 1,9, de nuevo a 3 para el gobierno. En este contexto que venís hablando hace ya unos minutos de, bueno, baja de consumo, salarios por el piso, que no se mueve la economía y encima la inflación sube. Y sí, porque en líneas generales Cava dio muy positiva, 2,9. Nosotros con nuestro Chenquebot, que medimos precios de 2.500 productos, nos dio un poquito menos de 3 puntos, casi un poquito de 3 puntos, pero cuando hicimos la canasta básica, que vamos a publicar cuando se publique la nacional, ahora en esta semana, nos dio allá estamos midiendo la carne y demás, 1,7, 1,8, en ese valor va a estar. Puede ser que le hagamos alguna modificación, pero ya está terminada.
Entonces, o sea que lo que menos sube son alimentos, digamos. Los alimentos de la canasta básica, es que es una ya no se puede comprar, sí. Es una sutileza dentro de... O sea que nosotros medimos muchos alimentos y cuestiones de higiene personal y de higiene del hogar, y ahí hay aumentos grandes. Pero nuevamente, se vienen aumentos grandes porque por más que uno lo quiera acomodar, digamos, ¿no? ¿Cómo se acomoda el relato, ¿no? Es decir, si los precios minoristas, el IPC mayorista, da menor que el IPC minorista, hay una tendencia clara a la baja. ¿Pero qué pasó hace 2 meses? En el mes pasado, en el anterior. El IPC mayorista dio 5 puntos. Y el IPC minorista dio 1,9 el siguiente. ¿Pero qué hay? Como un aumento reprimido. Entonces, ese aumento reprimido se termina trasladando a la larga a los precios. Y parece que la represión duró poco y que por más que haya menos venta, ese 5% que aumentaron los mayoristas se viene trasladando, por lo menos eso sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene uno de los mejores sistemas para medir la inflación en el país. Claro. O sea que yo pensaba que es algo que repiten algunos todo el tiempo, que dice, bueno, cuando hay mucha oferta, el precio sube, cuando hay mucha demanda, el precio sube, y cuando la demanda baja, el precio baja, y acá no baja. Por más que la gente no compre. Y bueno, pero esa también es otra, digamos, si hay algunos mitos es que funciona la economía de mercado. Claro. Nosotros los patagónicos podemos decir que la economía de mercado funciona mal aquí en la Patagonia, o no funciona. Claro. Siempre hemos vivido en función del Estado, porque cuando vos, no sé, haces cualquier análisis, lo hacíamos con 0 kilómetros y le preguntás a uno, y acá no hay mercado. Y entonces vos le preguntás de la construcción y acá no hay mercado. Y le preguntás al otro y acá no hay mercado. O sea, hay un mercado pequeño asociado a la poca población que vivimos. O sea, si juntamos toda la Patagonia, somos menos que el distrito más poblado del conurbano bonaerense. Claro. Y disperso con costos. Entonces en líneas generales, esa teoría, que es una teoría de la competencia perfecta, y bueno, no funciona tanto, porque nosotros tenemos, quienes ponen la comida en nuestra mesa son oligopolios, y oligopolios es pocos. Claro. Y esos pocos tienen información perfecta de lo que está pasando. Nosotros hacemos algunas cosas que orillan lo que hacen los grandes del país. Entonces saben qué es lo que está pasando, y ahí hay una cuestión. Suponete que yo soy un oligopolio y bueno, yo aumento. Entonces, con el aumento, ¿qué pasa? Vos decís, no, pero la ley de la oferta y la demanda, como decías vos, si yo aumento el precio, la demanda va a seguir disminuyendo. Pero ya no podés ir a menos. Entonces, tenés que comprar algunas cosas, vas sustituyendo, pero esos oligopolios, que así siempre se me ocurre, no sé, hierba puede ser uno, pero no sé, tomate al natural, perita, puré de tomate, todo eso, uno tiene la ilusión de que en el supermercado hay muchas marcas, entonces uno compite. Cuando mira, no sé, son todo el 70% de las marcas son de uno. Claro. Entonces vos tenés la campañola, la perita, tomatito, tomate loco o tomate no sé cómo. Claro. Tomate un tomate, qué sé yo. Totalmente. Y entonces, pero esos son primera, segunda, tercera, entonces es como la ilusión. Si uno no mira eso, no mira profundamente, dice, bueno, voy y elijo por precio, voy y elijo por la calidad que me importa. Entonces, vos vas tomando decisiones y... Claro, en base a una ilusión, ¿no? Claro. Esta gente está compitiendo y bueno, es el mejor precio posible y la verdad que te están ensartando porque son todos el mismo dueño. Pero bueno. Y no hay, podríamos decir que no hay tanta competencia, pero también lo estamos estudiando. Estamos avanzando en ese modo, digamos, cómo se relacionan los agentes económicos. Comenzamos con verdulerías y fruterías y ahí estamos avanzando lentamente hacia que en algunos meses podremos generar. Bárbaro. Bueno, y vamos a esperar esos datos porque la verdad que está buenísimo y son disparadores de debates, y yo quiero creer que también a nivel gubernamental toman estos datos, que son datos científicos, estudiados, de gente que la verdad que se pone a laborar para tener esta información, que hagan uso de esos datos para mejorar un poco, por lo menos en algo, la vida de los que vivimos acá, que somos pocos, pero bueno, acá
estamos. Acá estamos, exacto. Exactamente. Algo pasó, suponete, no sé, nosotros publicamos, entre otros, porque el Centro CEPA dio el puntapié inicial, pero nosotros en Patagonia hicimos un informe hace como un mes aproximadamente, que fue el del endeudamiento familiar en Patagonia, que tuvo una repercusión, pero por todos los medios digitales de la Patagonia, algunos medios digitales extra patagónicos, y el gobernador de la provincia del Chubut anunció que quitó los códigos de descuento de algunas cooperativas que ejercían usura, según él, y a su vez puso al Banco Chubut en consonancia con eso, dando préstamos a una tasa menor, por lo menos para los empleados públicos. Pero ahí viene nuestra mirada. Logramos hacerlo a través de un informe que tuvo mucha difusión. Pero ¿cuándo empezamos a hablar de este tema? En enero fui al Banco Chubut a reunirme, para que ya se avisoraba, digamos, que el endeudamiento era un problema general y grave y que iba a ser. ¿Cuánto vino la solución? Y bueno, vino en agosto, pero bueno, gracias a Dios vino. O sea que nosotros participamos, conjuntamente con ustedes, de la conversación pública, y esa conversación pública lleva, digamos, a decisiones de la política pública. Así que bienvenido sea, porque ese es uno de nuestros objetivos centrales. Totalmente. César, no te robamos más tiempo, la verdad que siempre sos muy generoso y te mandamos un abrazo fuerte y seguimos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, muy amables, y saludos y hasta una próxima oportunidad. Dale, abrazote. Ahí pasaba César Herrera, el director del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, con este dato, ¿no?, de cierre de negocios. El caso de Caleta es muy parecido al de Comodoro, obviamente, un poquito por debajo, pero es muy parecido. Y bueno, qué sé yo. Y así estamos. Y hay pérdida de puestos de trabajo, y esto también está medido. Y una caída brutal del consumo. La gente no compra en los negocios. Y esto es lo que vienen diciendo la gente de acá de la Cámara de Comercio, los de Comerciantes Unidos, otros agrupamientos, digamos, de comerciantes o particulares que te dicen, no, vendo menos que antes. Y cada vez vendo menos y cada vez vendo menos. Y es cierto también, algunos se guardan esa información porque no es buena publicidad decir no vendo nada, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando, y de eso dependen un montón de cosas. La economía local se nutre de esto, ¿no? De que vos vayas y compres en el kiosco, que el kiosco vaya y compre en la tienda, y así sucesivamente. Bueno, Fede, ¿hacemos una pausa? ¿Te parece? Déjame mencionar que estuvo Enzo Petroni en el vertedero municipal y está en elcaletense.net subido el video que muestra el incendio. Y bueno, cómo están trabajando, llevando camiones con tierra para tapar allí desde el municipio. Pero bueno, se veía, ¿no? Seguramente vos también lo viste, pues está cerca. Lo olimos. Lo sentís, lo olés, te molesta en los ojos el humo del incendio del vertedero. Están trabajando para apagarlo. Y está el video de Enzo Petroni allí con el móvil exterior. Sí, y es muy complicado, porque bueno, ahí se juntan plásticos, bueno, cosas que son altamente inflamables. Es muy difícil apagar eso, En fin, bueno, después si hacemos un ratito y hablamos con él, pero bueno, vamos con la agenda de entrevistas y demás. ¿Hacemos una pequeña pausa? Ya volvemos. Música, potencia, compañía, información y todo lo que necesitas en este